Muy buena gente, bienvenidos al canal una vez más. Él es Emilio, él es Gabriel y yo soy Ale. Tenemos un invitado muy especial para hacer el informe de Mega Man. Bueno, como les comentaba, hoy tenemos un invitado muy especial, pero como siempre, Emilio. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acá estamos, che. ¿Cómo va, Gabriel? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Grande, Gabriel Cadenas. Como verán, nosotros aquí en NX All queremos dar informes que tengan que ver sobre el conocimiento. Más allá de que todos tenemos acceso a Wikipedia, nosotros queremos hablar de nuestras experiencias vividas. Por eso tratamos de, si llegamos a hablar sobre algo que no conocemos, porque es imposible conocer todo, porque tratamos de vivir también, no sé si ustedes hacen lo mismo. La cuestión es que a lo que no conocemos tratamos de juntar gente, reunir gente que sí sepa suplir nuestra ignorancia en este caso para que ustedes puedan tener un informe más completo, y tratamos de traer gente con barba, ¿sí? Que conozca de este tipo de cuestiones. Así que Gabriel es un experto en la saga Mega Man, ¿no es así? Así es, así es. ¿Cuál fue, cuándo jugaste el primer Mega Man? Y más o menos a los 11, 12 años. 11, 12 años. En Family Game. Family Game, estamos hablando del siglo pasado, ¿no es cierto? Mega Man, para aquellos que no sepan, es una de las sagas más prolíficas de la historia del videojuego, una de las grandes de verdad, que tiene la característica de la primera época esta del NES, del Family Game, que fue la que revolucionó la continuidad del videojuego. Fue el personaje más versionado, ¿sí? Existen 6 Mega Mans solo en Family Game, algo que es común hoy en Assassin's Creed, en Call of Duty o en un FIFA. En aquel momento no era tan común que haya tantas versiones, inclusive piensen que Super Mario tiene solo 3 juegos, Mega Man tiene 6 y nos plantea un personaje que deviene mucho lo que había sido Astro Boy, que si usted no conoce a Astro Boy, ya puede, cuando termine este video, agarrar el YouTube y fijarse quién es considerado primer personaje del anime y del manga japonés, del manga moderno japonés, que en sus primeras versiones es en blanco y negro. Trata sobre la historia de un robot niño muy poderoso que tiene sus propias aventuras. Digamos, Mega Man es una versión en videojuego similar a lo que podría haber sido Astro Boy, así como Metroid, como hablamos en el informe anterior, una relación con Alien, Super Mario con Alicia en el País de Maravillas o Legend of Zelda con El Señor de los Anillos. Mega Man nos plantea un juego side-scrolling, o sea, para el costado, lateral, de shooter, ¿sí? Como podría ser Contra en aquel momento, que aún no había salido, pero que también con una capacidad de salto muy distintiva, ¿sí? Muy precisa y una dificultad altísima. Nos ponía en un mundo todo de cómic japonés con una serie de personajes. Por ejemplo, ¿cuál es el leitmotiv de Mega Man? Si decimos que Super Mario tiene que rescatar a la princesa o Simon Belmont matar a Drácula, ¿cuál es el leitmotiv del personaje de la historia de Mega Man? Con Mega Man tenés que vencer a los jefes maestros que están regados por sectores de la ciudad, en la fábrica, en la selva, en la jungla, bueno, en la fábrica no es lo mismo, en el hielo, y cada uno estaba rebelde, digamos, se rebela en esta sociedad futurista, y como con este robot, que es una especie de héroe, digamos, que tiene que eliminar a estos jefes maestros y tomar su poder. Están todos controlados por una inteligencia. Sí, por el Dr. Willy, que es el Némesis, el máximo Némesis, enemigo de amigo de laboratorios con el Robot Light, que es el que lo crea Mega Man. Y bueno, hay todo un tema de celos y recelos por investigaciones y ese tipo de cosas. Recordamos también que el juego en Japón salió con el nombre Rockman, y recién afuera de cámara nos estabas comentando sobre un juego de palabras, ¿no? Sí, así es. Yo de hecho lo conocí como Rockman. Mucho tiempo después lo jugué como Mega Man. Y siempre jugué la saga como Rockman. Rockman es un juego de palabras de rock and roll, con el personaje Roll, que es la robotita compañera de él, su hermana, digamos, que la acompaña en las aventuras. Bueno, de esa manera. Rock and roll ahí se utiliza, y seguramente luego no era esto bien visto para el occidente, o estaría registrado, Sí, y tuvo que cambiar el nombre. le cambiaron que se llame Mega que es grandón. Le cambiaron el nombre y le bajaron la dificultad, básicamente. Le bajaron la dificultad. Tengan en cuenta que Mega Man, de la empresa Capcom, muy conocida por la saga Street Fighter o Resident Evil, si es usted un poco más joven, hay que tener en cuenta que también era un prodigio técnico, si se quiere, para la consideración de lo que puede dar un NES, un Family Game en el año 86, porque si no es el primero, el segundo juego que también introduce esta cuestión del password, como hablamos de Metroid, sí, así en el es. informe anterior. Sí, en estos momentos eran con unas caritas, no, con unas Unas bolitas de colores. unas bolitas de colores, Sí. que se ponían, A pero veces era una rareza. simbolitos. Simbolitos, pero que el juego permita continuar de esa manera, era algo que muy pocos juegos prometían. Mega Man 1 fue un exitazo, y ustedes saben que en la vida por lo general se habla de que segundas partes nunca fueron buenas.
Y la verdad es que esto aplica quizás también al cine, más allá de la honrosa excepción de Terminator 2. No tanto así en videojuegos. En videojuegos de repente un estudio hace un juego, tiene éxito y con el dinero que ganan con las ganancias de ese primer juego pueden hacer lo que no pudieron hacer en el primero por tiempo, por capacidad. Entonces el 2 suele ser mejor, que uno piensa en God of War 2 o en el caso más claro Street Fighter 2. Y también ocurre en la saga Mega Man, porque Mega Man 2 ya supone la mayoría de los cambios que se permanecen hasta por lo menos la etapa final del Family Game, ¿no es cierto? Sí, digamos básicamente el Mega Man 2 es como lo que quisieron hacer en el 1 pero no pudieron por recursos, por tiempo, dinero, plata, por cosas, un montón de cosas que pasaron, pero en el 2 se cierra, le incorporan una banda de sonido, digamos, distintiva que hasta hoy en día se reproduce en todos lados, en 1000 versiones, se reversiona de 1000 formas, y empiezan a incorporar a lo largo de toda la saga clásica aditamentos como la barrida, cápsulas de vida y un montón de cosas que arrancan en el 2 como eje, digamos, pilar de la saga. modificaciones en la jugabilidad que luego se mantienen por toda esa etapa. Así es. Mega Man entonces, como decíamos, ha tenido pequeños cambios en todas y cada una de sus entregas. Lo que sucede es que como se vendía, daba para que vuelvan a hacer otro, y así se termina en el sexto capítulo, que es por el año 91. Aproximadamente, si consideramos que desde el 86 al 91. Ya casi llegando a la Super Nintendo. Claro, cuando Sí, se estaba por exactamente. pasar a los nuevos hardware de 16 bits, que teníamos claramente la devolución del Nintendo y del Super Nintendo, pero el Nintendo que competía con el Master System, que era solo un 10% del mercado, aquí Sega iba a ser una máquina mucho más poderosa con el Mega Drive, que iba a tomar más o menos la mitad del mercado que tenía Nintendo. Entonces esto propició que Capcom también considerase al Mega Drive para tener una versión de Mega Man, ¿no es Así cierto? es, sí. Sacó una recopilación del 1, 2 y 3 que se llama Mega Man Willy Wars, si no me Ajá. equivoco. Rockman, Willy Wars, ¿no? Porque Rockman se Willy conoce el Wars, cartucho como sí. Rockman. Y que era una remasterización, digamos, de los primeros 3 capítulos de la saga clásica. Bien, pero con gráficos de 16 bits Sí, 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 prácticamente. sí. Sí, es una remasterización, tiene... ¿Y qué pasa en Mega Man con la llegada del 16 bits? ¿Qué pasa en Mega Man con el Super Nintendo? Y ahí empieza la nueva saga, se dispara la saga, digamos, adolescente o enfocada a los niños que crecieron con la saga clásica. Y sale Mega Man X como una nueva saga en un futuro paralela a la saga original, en un futuro más oscuro, donde digamos, el contexto tan caricaturesco que tenía la saga original se torna más sombría, donde los personajes mueren, les duele, digamos, hay crisis entre ellos. Montones de cambios argumentales, una actualización, Sí. considerando que la gente que había jugado Mega Man de repente a los 8 años en el 87, para el 94 tenía 7 años más, está hablando de 15 años, entonces es otro el perfil. Y Sí, eso es lo que se quiso adaptar Mega Man X. Ahora, esos son los cambios argumentales. A términos de jugabilidad, más allá de obviamente la mejora técnica para pasar de 8 a 16 bits, ¿qué podríamos destacar de Mega Man X? Mega Man X arranca como una saga muchísimo más dinámica que la saga original, en el sentido de la incorporación de movimientos. Se incorporan de esta vez por completo las armaduras, que había una insinuación en la saga clásica, pero en esta ya hay niveles donde podés encontrar partes de una armadura, sobre todo en el Mega Man X, en el primero. Y con esto habilidades como el dash, que después un montón de juegos incorporan el dash, el poder trepar por las paredes y rebotando de pared en pared. Habilidades, cargar el booster y cargar las habilidades especiales de los enemigos, cosa que el booster ya se había incorporado en la saga clásica, pero toma más. ¿Y esta presencia. mejora en la jugabilidad trajo una reducción en la dificultad? Yo creo que en un punto se volvió un juego más dinámico. No dejaba de ser difícil como saga clásica, pero puede ser, se dice que se redujo un poco la dificultad. Pero no es tan cierto. Yo creo que no es... Hay que pasar un Mega Man X. Se podría igual, decir que es como un paso entre el Castlevania 3 y el Super Castlevania 4, que esa mejora total de la jugabilidad que tenía lo hacía un poquito más fácil, pero más dinámico también. Exactamente, sí. Claro, es una no, buena pasa que comparación. tiene que ver con las posibilidades del hardware, ¿no? Claro. El Family te hace todo difícil porque no aparece el personaje en pantalla, si lo hace rápido no aparece y chau, o sea, y el Castlevania caía directo así. Sí, desaparecía. Pero bueno, a lo que voy es que estamos hablando de Mega Man X como una saga paralela a los primeros 6 capítulos de Mega Man. Recordamos que en Mega Drive entonces nos cuentan que se hizo como un remake, como se dice ahora, un reimagining de los primeros 3 capítulos del Nintendo. Ahora, ¿qué ocurría? ¿Hubo un séptimo capítulo de la saga original en 16 bits? Sale un séptimo capítulo para la Super Nintendo, que es el único capítulo que sale, digamos, canon de la saga clásica, que es el Mega Man 7. También
un juego muy hermoso, como está la dirección y la potencia que le daba la Super Nintendo, le dibujaron un mundo gráficamente entre los juegos que se ven más lindos de la Super Nintendo, se podría llegar a decir. Con respecto al orden. Sale en la última balance. etapa, año 95, 96, ya el Super Nintendo al Sí, máximo. el final al taco. Eso Ya también. para este entonces estaba ganando bastante fama este señor Keiji Inafune, que se dio como a sí mismo la fama de ser el creador de Rockman de Mega Man, y hoy en día ya sabemos que era solo un diseñador y lo demostró con Mighty Number 1, ¿no? Hasta acá podemos ver que Mega Man venía siendo el personaje más versionado de todo lo de los videojuegos. Tenemos 6 versiones en la época del 2.8 bits y en 16 bits tenemos 4 en el Super Nintendo, más allá de estos 3 que era una remasterización de los primeros 3 que se hizo también para el Mega Drive. Lo que sí es que esté presente Mega Man en la consola que usted tenga en esa época. No nos olvidemos que en Super Nintendo tenían el Mega Man Soccer y el Rockman and Bass. ¿Qué era Rockman and Bass? Rockman and Bass es un juego de plataformas que sigue a la saga original, digamos, la saga clásica, donde podías elegir entre Bass, un personaje que después salió en el anime de Mega Man en los años 2000, una cosa así, que disparaba con el arma cruzada y cambiaba la jugabilidad. Tenía doble salto, Mega Man podía cargar el booster y hacer la barridita. Era un juego muy lindo, con muy buenos gráficos, que no llegó a ningún lado mucho, pero con ¿Solo en Japón es ese? Creería que sí, el original de Super Nintendo, porque estaba muy Super junto. Famicom. Super Famicom. Y después salió una reversión para Game Boy Advance, que ese fue el más conocido. Mucho después. Bien, entonces, una pequeña reseña del Mega Man Soccer. 5 contra 5, 11 contra 11. ¿Qué juegan los personajes? ¿Se ve de arriba? ¿Se ve de costado? Podías usar, es de arriba un poquito inclinada, digamos, Ajá. 3/4 inclinada. Y usabas el equipo de Mega Man con los robots maestros y tiraban poderes. Había un juego de fútbol en arcade que se jugaba con robots. No recuerdo ahora exactamente el nombre. Sé cuál es, sí. Que era famosísimo y seguramente el Mega Man Soccer habrá tirado. Siempre hay un curros en esas épocas. ¿Por qué? Porque Seguramente. funciona, porque todo lo que le pongamos Mega Man se vende. Entonces llegamos ahora sí al fin de la era 2D. A las nuevas consolas que iban a ser seguramente en la línea de lo que iba a ser Sega, que se iba a transformar en el Saturn, pero todos sabemos la historia que PlayStation 1 ocupa el lugar que habría ocupado el Saturn, y Nintendo fue por otro lado con la continuidad de los cartuchos a un sistema de 64 bits con el Nintendo 64. ¿Hay juegos de Mega Man en el PlayStation 1? Así es, la saga X continúa. Y después también se hace una edición aniversario por los 15 años, no me acuerdo específicamente los años, Sí. pero un juego aniversario que es el Mega Man 8 para la PlayStation 1, que es un juego excelente también, hermoso, con una dirección Pero es muy un linda. remake ese Mega Man 8. No, es la continuación. Es la continuación del 7 de Super Claro, Nintendo. Y exactamente. la saga X, recordemos que son dos sagas, la común que va por el 8 y la X que íbamos por el capítulo X3 en Super Nintendo. ¿Cuántos X tenemos en PlayStation 1? Tenemos el X3 nuevamente reversionado con una presentación que estaba muy de moda en las PlayStations. Ok. Todo anime a puro trapo, Porque, hermosa. claro, debe ser 96-97, que es fin de Super Sí. Nintendo, inicio de Play 1. Y después sale Mega Man X4 con una impronta mucho más adulta también, siguiendo con aprovechando el CD, el tema del CD, con música ya orquestada y una introducción, una animación impecable, donde cada sección que vos pasabas del juego tenía toda una secuencia en animación hecha, donde los personajes hablaban en japonés y todo. Claro, aprovechando las capacidades del CD, ¿no es cierto? De- Y ya no estando limitado por el hardware de Super Nintendo como ocurre en X3. Así es. De hecho, la versión de Mega Man X4 americana cambiaban algunas cosas en la animación, cambiaba la música y perdía mucho en relación a la Ahora, entonces estamos La hablando versión de que japonesa. siguen los X, entonces siguen los juegos en 2D. Pero estamos ya en la época 3D. ¿Tiene Rockman o Mega Man juegos en 3D? Sí, tenés la saga Legends, que nace en el PlayStation, sin mucha llegada. Lamentablemente, no sé si por mala publicidad, porque el juego le faltaba un poco en relación a otros juegos que había en la época de 3D. Claro, el punto es el traslado en esta época de todas las sagas icónicas de videojuegos del 2D al 3D. Cuando se pasa al 3D, ¿cuál es el género que decide Capcom que sea el que más representa a Mega Man? Es una especie de action RPG, de recolección de partes. Se aprovechaba todo este tema de juntar armaduras y objetos que te cargaban la vida, que venía de las versiones, digamos, plataformeras, side-scroll. Ajá. Y lo llevan un paso en un mundo abierto, bastante abierto,
donde ibas a calabozos y... Tiene dungeons. Tiene dungeons. Bien, tiene puzzles. Tiene puzzles. Tenés que interactuar con personajes. Sí. Tenés mucho diálogo. Tenés mucho diálogo. Tienes secuencias de video. Sí, tenés secuencias de ¿Sentiste video. que esto desnaturalizó a Mega Man? Desnaturalizó. Claro, porque Mega Man no tenía todas estas cuestiones. Tenía de repente video, Sí. pero era un juego más bien de acción. Yo con creo que una le direccionalidad. llegaba, o sea, que le llegaba, le funcionaba en cierto punto porque Mega Man siempre tuvo esta impronta, digamos, audiovisual como una serie de animación. Y quizás redujo un poco el público por cómo lo armaron. Fue un juego medio de nicho, Mega Man Legends. Y hubo un Mega Man Legends 2. Sí, exactamente. Que mejoró mucho lo que había hecho el 1. Con mundos bastante más grandes, ciudades muy grandes, no podías entrar a negocios, a comprar cosas. Había hasta una especie de minijuegos. Recuerdo yo de la misma época la versión para el cartucho que se llamaba Mega Man 64 de este Mega Man Legends. Está basado en el 1, en el 2. En el 1. Basado completamente en el 1, Sí, Mega sí, Man sí, 64. totalmente. Bien, la cuestión es que tuvieron éxito estos juegos, pero no el mismo éxito en ventas que tenían los X4, 5 y 6, porque hubo hasta el 6, ¿no es cierto? Una saga X. Sí, yo creo que la saga a partir del X5 empieza a caer y el X6 es bueno por pocas cosas en relación a lo que fue el X4. Ajá. El X4 tenía mucha producción, le pusieron mucha plata para todo lo que sea, toda la parte animada, más tirando al público que veía anime o series de esa época en los Sí. 90, que estaba muy Sí. en boga. Akira para acá. Y... ¿qué? Akira para acá. Akira para acá. Akira del 94, estamos hablando del Sí. 96, 97, 98. Totalmente, 2000. totalmente. Y después en el X5 y en el X6 empiezan a reciclar muchos escenarios que ya se habían visto en el X4, le cambian los colores, le cambian las cosas. Pierde un poco toda la magia que tenía la saga, digamos, empieza a volverse más neutro. Y hay que ver también los contextos, ¿no es cierto? En la época esta, un juego 2D no estaba muy bien visto respecto de lo que era la primera generación 3D y todos queríamos ver juegos en 3D. Y estamos hablando de una saga que vuelve a sacar 3 capítulos en 3D sin contar el Mega Man 8, lo que sería un cuarto juego 2D en Mega Man en una época del 3D que también sacó otra vez 2 juegos, lo que tenemos otra vez 6 juegos de Mega Man en PlayStation 1 para seguir manteniéndose. Sin olvidarnos del Mega Man de karts. Hay un Mega Man Karting, ¿no? Que en Racing. esa época, que era, yo lo conseguí japonés, no sé cómo lo jugué, Ajá. pero era muy muy bueno de hecho. Tipo Podría Crash Team decir, Racing o Mario Kart 64. mejor que el Crash Team Racing, te digo, en un punto. Ojo, Porque. Ojo, que Ay, venimos ay, A ver quiénes lo con el jugaron. Crash a full. ¿Quiénes lo jugaron? Pero porque cuando vos te armabas tu kart con las partes de los enemigos que les ibas ganando, entonces podías poner las ruedas de Gemini Man con el chasis de, no sé, de Mami, de la momia. Entonces, O sea, puede ser que haya quedado perdido también. Quedó Tanta perdido, cantidad de ese Mega no, Man. no salió Sí, de sí. Japón ese juego. Mega Man tiene muchísimos juegos otra vez en esta generación de PlayStation 1, pero hay ciertas alertas por lo que podemos ver. Decimos que el capítulo, o estás diciendo, que el capítulo X4 hay muchísimo trabajo. Recordemos, situándonos en el tiempo, que aquí Capcom la estaba rompiendo literalmente, como decimos en la Argentina, con la saga Resident Evil, que llevaba 3 capítulos más los spin-offs y se empezaba a hablar de que iba a ser una película, que hoy sabemos que ya es una saga de películas. Entonces, en aquel momento era tanto, y sin contar lo que venía siendo del campeón de la generación anterior, que era Street Fighter en ventas y se seguía manteniendo de alguna manera, más la función con Marvel, o sea que Mega Man quedaba en un segundo o tercer plano, quizás dentro del interés Sí, de totalmente. Capcom. Y eso se notó. Entonces, si tenemos una gran inversión para Mega Man X4 y no tan grande para Mega Man X5 y X6, 3 juegos en una etapa 2D, en plena etapa 3D, y los juegos del 3D que no supieron expresar Adaptarse, definitivamente, sí, totalmente. porque marcaba una tendencia, una alerta que se iba a ver cómo se iba a adaptar Mega Man, una saga que tuvo sus mejores momentos en el 2D, a un 3D ya definido, como pasaba con los 128 bits del PlayStation 2. ¿Cuántos Mega Man tenemos en el PlayStation 2? En el PlayStation 2 tenemos Mega Man X7, que es horrible. Sinceramente es horrible. No lo jugué, lo vi, es un asco. El X8, que también Hay salió para X8 también. sí, que salió para PC y que no está tan mal como el X7, pero no es mejor que los otros. Hay una diferencia gráfica del 2D de 128 bits a un 2D de 32 bits, o sea, un X4 de Play 1 al X7, 8 de Play 2. ¿Hay diferencia?
Ah, sí, el X8 es totalmente 3D, los modelados son poligonales Ok. y todo. El escenario es 2.5D, como O sea, se dice, que la ajá. pantalla se mueve. Tiene En el profundidad. X7 todavía, de hecho el X7 tenía todavía más 3D, había escenas que las mirabas desde atrás, Ok. injugable. El X8 estaba muy bien, pero le faltaba, era como un jueguito más que había salido. Mirá, un Mega Man X8, que estaba ahí. Claro. No ocupaba el mismo lugar que tenía. Después había otro más que un Mega Man de RPG, de aventura, que jugabas con Zero y Mega Man, y que no me acuerdo, Comando. Alguien que lo escriba, porque no me acuerdo el nombre específicamente. Pero bueno, Sí, y un párrafo para Zero, por favor, también. sí. ¿Desde dónde surge Zero? Gran ¿Quién es personaje Zero? de la saga, muchos favoritos entre muchos. Ajá. A Zero Zero. surge como enemigo de Mega Man. Surge, es como una especie de enemigo, amigo con el que usás, que es una historia medio enroscada, donde es creado por Sigma o es un robot envenenado. No se sabe Sí. bien cuál es la historia. Hay que leer los mangas, hay que leer un montón de cosas que yo no Mega lo Man sé. tiene todo un mundillo de Tienen todo un gente, mundo que séquito. hay un montón que lo saben, así que si quieren, bienvenidos. Pero Zero es uno de los personajes jugables que arrancan desde el Mega Man X en Super Nintendo, donde te metían al personaje porque Mega Man era golpeado, secuestrado, o cualquier situación que pasara, jugabas con Zero. Se iba cambiando por historia. ¿Tiene algunas características diferentes en el control Zero de Mega Man? Exactamente, Zero usa una espada y tiene un Buster, como le Mega Man, pero no es tan útil. O sea, lo usás muy pocas veces. Y tenés una espada con la que hacía un combo. De hecho, en el Mega Man X4. Ya que estamos en tema portátiles, un pequeño resumen de lo que tuvimos en Game Boy y en Game Gear, que si no me equivoco tuvo Capítulo. un capítulo. ¿Qué tuvimos? Sí. Tuvimos versiones reducidas, si no me equivoco, Sí, ¿no? en Game Boy había como unas versiones reducidas tomando. Para las limitaciones que tenía la consola en blanco y Blanco y negro, negro. por supuesto. En Game Boy estaban como. Hay como toda una serie de los Mega Man de Game Boy que juegan con los robots maestros de la saga clásica, los van metiendo, son menos y meten alguno nuevo. Después en La Game saga Gear- clásica un poquito recortada, digamos. Sí, en Game Gear se dio un poco lo mismo, no sé si son Tiene un solo capítulo. adaptaciones. Ah, los de Game Boy con Sí, colores. exactamente. No fue nada, no funcionó, digamos. Game Boy Advance, ya mencionaste que tuvo En una Game Boy adaptación, Advance, ¿algo más? en Game Boy Advance tenemos el Mega Man and Buzz, que se readaptó. Está toda la saga Mega Man Network, que es una saga digamos, de rol y estrategia, combate por turnos. Que es una saga muy larga, muy querida. De hecho, tuvo una serie de animación que la transmitieron acá y fue bastante larga, con un par de temporadas. Está la saga Mega Man Zero, que también es muy buena saga y está al nivel, yo creo que en paralelo superó y dio lo que no dio las consolas, digamos, de mesa en esa época. Lo que pasa es que el Game Boy Advance es un hardware dedicado al 2D que era ideal como para aprovechar por primera vez un Mega Man en línea en manera portátil, ¿no? En Sí. Nintendo DS. Nintendo DS sale el Mega Man ZX, que es muy similar a los Mega Man Zero, con una cosa de que vos te convertís en los enemigos o tomás el arma de una forma distinta, lo hicieron de una forma distinta. Es un muy buen juego, pero ya se notaba ahí que estábamos en el final de la saga porque salieron dos versiones, me parece que el DS. Yo no los Hablas tengo del jugados. final de la saga. Podríamos hablar de que era el personaje más versionado en la época del Nintendo, que mantenía el perfil altísimo en la época de los 16 bits, ya figurando en ambas consolas. Que pese a que había algunas alertas, había sido otra vez muy versionado y con buenos dividendos y con buenas críticas en la mayoría de los casos en la época del PlayStation 1, pero que esas alertas marcaban lo que iba a ocurrir en la generación posterior, que es la época del PlayStation 2, del Nintendo GameCube, del Xbox, que prácticamente no tienen versiones de No sé, Mega Man. no hay, sí, Entonces ahí no en las PlayStation conozco. 2, que era la máquina que más dominaba, ya no es un referente como uno piensa en juegos de PlayStation 2, piensa enseguida en GTA San Andreas, piensa en God of War, piensa en Resident Evil 4, piensa en Metal Gear Solid 3, no piensa en un Mega Man. Si no estaba bien para el PlayStation 2, ¿qué ocurrió después? En la era del PlayStation 3, el Xbox 360 y la Wii. En esa época ya Mega Man prácticamente desaparece, se hubo una especie de insinuación que se iba a dar un Mega Man Legends 3 para la 3DS, que los fanáticos iban a diseñar sus propios monstruos y que Inafune los iba a meter en el juego y un montón de cosas que no sucedieron.
Antes de eso, salieron Mega Man 9 y 10. Para el WiiWare, que es algo así como una descarga directa de Wii para jugar, como serían juegos indie, pero ni siquiera tiene disco rígido la Wii o tiene la memoria interna. Sí. O sea, que juegos que Chiquita. pesaban muy poquito. Estamos hablando de juegos del año 2010. Sale Mega Man 2009, Mega Man 9 y 2010 Mega Man 10, si no mal recuerdo. Y se ven como juegos de Son Mega iguales Drive. a los clásicos. Casi, Ni siquiera, hasta ni menos siquiera. Mega Drive. Casi Son iguales a 8 la bits. saga clásica. ¿Sí? Tienen Entonces, la misma- es ver a Mega Man desnudo, pobre, a esta altura. Cuando todos estamos hablando, ya se empiezan a hablar de cuántos frames por segundo, de las capacidades HD, de los juegos en 3D, de la incorporación del joystick de movimiento. Habría sido muy lindo quizás tener un Mega Man donde podamos disparar, ¿sí? Con el Wiimote. Y eso no ocurrió por todo esto que vimos hablando. Ni hablemos del chiste de mal gusto que hizo Capcom de meter a ese Mega Man horrible en el Marvel vs. Capcom 3. Agrandado, ¿no? Más grande No, que el no era estirado, era el personaje de la portada del Mega Man clásico que había salido en América, que era un tipo con un traje amarillo y azul horrible, panzón, no tenía absolutamente nada que ver. Un chiste de mal gusto, yo creo que. Sí, aparte de Mega Man contra el increíble Hulk, no. Sacándose la bronca. Estaba en el Marvel vs. Capcom 1 Mega Man. Ah, sí. Sí. Y va a estar en Y era el muy nuevo. bueno. No, Mega Man es regroso, eso estamos hablando, estamos dedicando el informe, eso está clarito. Lo que pasa es que No pierde. le gana Hulk, no le gana Hulk. Que no Lógico, le va a es un ganar, robot. Hulk lo destroza, malditos estúpidos robots, no sangran, ni lloran, ni nada. La cuestión es que estos Mega Man 9 y 10 son igual muy bien considerados en Wii. Sí, Dicen son que bien son muy buenos considerados, juegos, muy buenos juegos. ¿Cómo ves el futuro? Un detalle, perdón. Pero en toda esta desidia respecto del Mega Man, mucha gente, los millones de fanáticos que tenían, querían el regreso. Hay una cuestión que tiene que ver con uno de los supuestos creadores, personas que estuvieron en el desarrollo, que aprovechando esta cuestión de que no se sabe para dónde va Mega Man, y esta persona es... Keiji Inafune, y aprovechando también el éxito de los Kickstarters, hace que, bueno, él solicita a la gente que donen su dinero para crear un nuevo Mega Man, pero con otro nombre. Que él lo va a hacer. Un sucesor espiritual. Que primero pidió $300.000, después pidió $600.000, después pidió 1 millón, después pidió 2 millones y terminó recibiendo 3,5 millones La gente le dio de la plata. dólares. Tomá, hacelo. Sí. Que inclusive en el último pedido de dinero prometió hacerlo para Wii U. Y salió inclusive el juego para Wii U. Yo lo he probado, sí, porque tuve la curiosidad y lo he probado. Y Yo la en verdad que 360, es sí. un desastre. Es malo. Pero que sabes. ¿Jugaste? No lo jugué. Directamente. Soy sincero, la verdad lo vi y me pareció un despropósito. No, ni le no di un mango a Keiji Inafune. Había expectativa antes Yo de tenía que expectativa, salga. yo tenía Estamos expectativa. hablando del 2015, mayo. Estamos Pasaba hablando de que sí, salía una noticia por semana acerca de esto. Sí, Claro, el Mighty Number 9, el Mighty Number 9. Los portales de noticias estaban a pleno. Un Sí. jueguito 2D en plena época del 4K, pero no importa, queríamos que sea Mega Man. Y no. Sí, no pasó. Fue un asco. Pero bueno, eso no va a hacer de todas formas que Mega Man siempre sea considerado a partir de ahora con cualquier juego que vengan. El 2D ha revivido en estos últimos años de manera tal que puede, ¿por qué no ser considerado? Contabas también de un Mega Man que tiene ciertas características de Metroid o de los Castlevania de Metroid. ¿Cuál era? Los de Game Boy Advance. Los de Game Boy Mega Advance. Man 0, que son. No tenés la pantalla de elección de enemigos, sino que estás en un mundo y te vas moviendo por las áreas, donde vas y vas viajando. Está como trabajado de otra forma el juego. Claro, más abierto, y más actual. se le puso todo el amor que no tenía, digamos, la saga de consola, o que se le dejó de dar, porque tampoco es que no tenían amor, pero cada vez tenían menos. Seguramente con todo este proceso que se vivió con el Mighty Number 9, que no fue lo que la gente esperaba, vamos a tener que pasar un par de años para que la gente olvide esto y luego un nuevo Mega Man vuelva a llamar la atención, ¿por qué no? Pensando en un espectacular juego para el PlayStation 5. Cuando llegue. Ojalá. Bueno, al menos tuvimos una linda respuesta de Capcom de meter a Mega Man en el Smash Bros. Otra vez el Mega Man Ahí clásico. está muy bien. Ahí está muy bien. Y lo cuidaron bien. Sí, está muy bien. Aparte son como esos son los amigos de él. Esos Sí. son su gente Sí. gráfica. No es lo mismo Ryu, no es lo mismo el Hombre Araña que Mario o Sonic. Ryu también está en el Super Smash. Yo lo banco igual a Sí, Mega sí, Man Ryu en es el un Mortal crack. Capcom. Está todo bien. Sí, Sí, yo lo yo banco a lo todo. banco, Ryu puede estar donde quiera. No, Sí, Ryu también. Para mí, estamos. Creo que Así que bueno, gente, muchísimas gracias por haber visto el video. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gabriel.
Ahora sí te doy la mano, no como al principio del Por video que te invitarme. dejé así. Ahora lo dejamos está con la muy bien, mano está muy a bien. Emilio para que. No, Emilio, por favor. Ahora te va a criticar la gente si opina que Está hay muy una bien, forma, está como muy yo bien. decía. Seguramente leyeron mangas, leyeron mucho más Wikipedia, pero bueno. Están viendo que nosotros cuando creemos que no estamos capacitados para hacer un comentario preciso como queremos que sea, traemos gente. Así que usted también, si considera que hay una saga que sabe mucho y quiere, puede ser parte de alguno de nuestros videos, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Así que no deje de dejarlo en los comentarios. Así que buscamos personas que sepan muchísimo de las sagas más icónicas de los videojuegos. Y gracias por ver el video. Denle like, no se olviden, se suscriben si todavía no lo están. Se fijan si están suscritos por las dudas y piensan que ya lo están. Y nos vemos en el siguiente video.